Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a ver Doppler de miembro superior y si avanzamos también Doppler arterial de miembro inferior, dependiendo cómo vamos avanzando con las clases. Bueno, empecemos, ya vamos a empezar a compartir la clase. Ya, bueno, como les decía, vamos hoy día a ver miembro superior. Entonces, en este caso vamos a ver Doppler arterial y venoso de miembro superior. Ya, entonces vamos a ir explicando cada uno cómo vamos haciendo la técnica, en dónde vamos a encontrar los vasos, la anatomía y cómo vamos a encontrar las ondas normales en este Doppler. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a describir la técnica ecográfica, describir parámetros técnicos en Doppler arterial y venoso de miembro superior y describir hallazgos normales. Entonces, empezamos con el Doppler arterial de miembro superior. Primero vamos a empezar con anatomía, hacer una descripción breve de la anatomía, a recordar algo que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el arco aórtico. Entonces, en su parte derecha tenemos una rama que es la arteria brachiocefálica. Y a partir de esta tenemos sus ramas, que son la arteria subclavia derecha, la arteria subclavia derecha, la arteria carótida común derecha, y pues se divide en externa e interna, ¿no? Y también del arco aórtico, en la parte izquierda tenemos la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿ya? Entonces nosotros en los Doppler arterial lo que vamos a ver es esta, la arteria subclavia, ¿no? Desde la arteria subclavia es lo que nosotros podemos valorar, ¿ya? En este caso, miren acá cómo estaría el esquema y esta sería la arteria subclavia. Entonces, esa arteria subclavia, pues sale del estrecho superior y bueno, tiene algunas ramas importantes, como primero es la arteria vertebral, después el tronco tirocervical con sus ramas, después también tiene la torácica interna, la torácica superior, ¿ya? Después, esta arteria subclavia sigue y se convierte en arteria axilar. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra arteria axilar. Luego, bueno, aquí seguimos con ramas, que es la arteria toracocomial. Después tenemos la arteria circunfleja o la arteria humeral, pues con algunos ramos que son un ramo anterior y un ramo posterior. ¿Ya? Después esa también tiene una rama subescapular y entonces esta sería la arteria, sería la subclavia, la axilar, la humeral o la braquial. ¿Ya? En este caso tenemos aquí, miren la arteria braquial con sus ramas. Después a nivel del pliegue del codo, se divide en una rama radial y una rama cubital. Estas terminan en todo el antebrazo y después, miren, acá tenemos la arteria radial, la arteria cubital y forman los arcos, un arco palmar profundo y un arco palmar superficial en la mano para terminar en las arterias digitales. ¿Ya? Entonces aquí un esquema de todo lo que nosotros tenemos que examinar cuando nos piden un ecodoppler arterial de miembro superior. Entonces nosotros hacemos, y no solo hacemos de un miembro, sino siempre hacemos de los dos bracitos. Entonces miren aquí, en el caso de que nos pidan, si solo nos piden pues de uno, pues se hace solo de uno, ¿ya? Entonces en este caso vamos a ver la subclavia, axilar,
braquial se divide en el pliegue del codo en radial, en cubital y en los arcos palmares que habíamos conversado, ¿ya? Entonces, todo esto tenemos que valorar, todo el trayecto que viene desde acá, no solo vamos a ver solo la axilar o solo la radial, tenemos que todo valorar, ¿ya? Entonces, ese trayecto es el que nosotros tenemos que saberlo bien por dónde está, porque si nosotros queremos buscar la braquial y la estamos buscando muy internamente o posterior, no vamos a saber, entonces tenemos que saber por dónde discurren los vasos, ¿ya? Yo sé que externa es la radial e interna es la cubital, ¿no? Entonces aquí otro esquema del antebrazo, en donde tenemos una arteria radial, una arteria cubital, una arteria interósea, y aquí cómo se unen para formar los arcos palmares, un arco palmar superficial, un arco palmar profundo y un arco carpiano palmar, y terminan en las arterias digitales comunes y en las arterias digitales propias, ¿no? Entonces, cuando se piensa en lesiones acá hasta acá, incluso hasta acá también se hace el Doppler también de la mano. Pues la arteria subclavia abandona la cavidad torácica por el estrecho superior, entonces, y lo abandona sobre la primera costilla, detrás de la clavícula y entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno posterior. Y vemos cómo sale la arteria subclavia, y es donde la vamos a valorar nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica que nosotros utilizamos para hacer un Doppler? Utilizamos siempre los transductores cuando es de miembros superiores e inferiores, siempre el transductor entre 7.5 y 12 MHz. Entonces, lo que debe incluir es arteria subclavia, axilar, braquial, radial y cubital. Y pues la posición del paciente puede estar sentado frente al examinador y el brazo puede estar descansado en rotación externa. Entonces, es una técnica válida que nosotros la podemos hacer. O también el paciente puede estar acostado en decúbito supino y con el brazo en rotación externa, y también lo podemos realizar, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos esquemas de dónde nosotros tenemos que colocar los transductores para poder ir viendo las arterias. Entonces, miren, en este caso, tenemos aquí en la fosa supraclavicular para ver la arteria subclavia. Después también, miren, aquí está la clavícula, recordemos. Entonces, aquí en la fosa infraclavicular también pongo para ver la arteria axilar y voy recorriendo. Miren, la arteria axilar, la arteria braquial. Entonces, miren cómo yo voy viendo. Y miren todas las secciones, no es que de aquí se pasa ya acá, ¿no? Sino que va viendo trayecto, porciones de las arterias. Entonces, miren, esto es como tendríamos que hacer un esquema o como tendríamos que ir recorriendo. Acá vemos, en cambio, cómo se divide y después vemos ya la arteria radial y la arteria cubital. ¿Ya? Entonces, en ese orden. Entonces, ¿cuándo está indicado realizar un Doppler arterial de miembro superior? Está indicado cuando tengo para detectar una estenosis significativa, cuando se va a hacer intervenciones quirúrgicas para evaluar si hay alguna anormalidad vascular, y pues en seguimiento preoperatorio y seguimiento postoperatorio de accesos vasculares para hemodiálisis también. Entonces, esto es importante, ya saber cuándo es indicada un Doppler arterial. Entonces, recordemos que ya habíamos conversado de las ondas normales de las arterias. Entonces, en este caso, esta es una onda normal de una arteria, que era anterógrada, era pulsátil, era trifásica, 1, 2 y 3 ondas, era trifásica. Y entonces esas son las características de las arterias, de todas las arterias. Eso es lo normal que yo tengo. Y miren cómo ya va cambiando la onda cuando yo tengo obstrucciones. Se va haciendo una onda bifásica o de baja velocidad y alta resistencia. Miren,
entonces ya me hace pensar que hay algo. Y también, pues aquí en este caso también, miren, como ya se va volviendo bifásica, una onda bifásica. Entonces, tener en cuenta siempre este patrón, que ese es el patrón normal en las arterias, a diferencia de la arteria hepática que era diferente, ¿no? Entonces, en este caso, así se ven todas las arterias normales. Entonces, una de las enfermedades importantes en arteria es la enfermedad arterial de miembros superiores, es la arteriosclerosis primaria. Es la principal, arteriosclerosis es la principal causa de placas que existan y que causen estenosis en miembro superior. Hay obviamente otras causas como pueden ser trauma, tromboembolia, enfermedad autoinmune y tejido conectivo. Entonces, miren aquí, entonces siempre nosotros realizamos cortes en sagital o en longitudinal y en axial. Y en este caso, estamos viendo con un Doppler color, estamos la caja con dirección hacia donde se dirige el vaso y vemos que no tenemos casi Doppler color. Entonces tenemos, y en cambio tenemos como imagen, una imagen hipoecoica dentro del vaso. Y acá en transverso también vemos una placa, ¿ya? Entonces esto tenemos que ir nosotros observando. Como les decía, el patrón de flujo normal es un patrón trifásico. Entonces, cuando la velocidad disminuye de 70 a 120 en su clave axilar y entre 50 y 100 en humeral y entre 40 y 90 en radial y cubital. Esas son las velocidades normales casi de estos vasos. Entonces, si yo tengo velocidades superiores a estas, nosotros vamos ya a pensar en que existen estenosis. Miren que en la subclave es más alta la velocidad, ¿ya? Esto es un llenado normal de un vaso con Doppler color. Miren, la caja de color está ubicada en dirección a donde se dirige el vaso y tengo el llenado completo de todo el vaso. Así nosotros tendríamos que tener siempre el vaso. Ya tengo el Doppler color, vi que no tengo ninguna placa, que no tengo engrosamiento de la íntima. Entonces, de ahí nosotros colocamos el Doppler espectral y me sale la onda, una onda trifásica con una velocidad de 78 centímetros sobre segundo, que es normal. Entonces aquí tenemos más o menos una referencia de los diámetros y velocidades picosistólicas de la extremidad superior. Entonces son algunas como referencias que nos puede ayudar. Entonces, en este caso tengo la subclavia y la axilar, que tengo una velocidad de 100 más menos 49. La braquial tiene un diámetro de 3.5 con una velocidad de 75 más menos 18. La arteria radial tengo un diámetro de 2.8 y una velocidad sistólica de 57 más menos 16. Y la cubital, un diámetro de 2.8 con una velocidad sistólica media de 66. Entonces, miren, siempre les decía que la subclave es mucho más alto, pero yo tengo que recordar más o menos esto y obviamente el diámetro porque también se pueden dilatar. Entonces, en este caso, si yo tengo en la arteria braquial una velocidad de 150, pues ya me llama la atención y dependiendo también de la morfología de onda para ver en dónde está ubicada la estenosis. Entonces, miren acá, tenemos igual la velocidad en un Doppler espectral con la velocidad de 78, que estaría normal, un patrón trifásico, pero en cambio, en la parte de acá, tenemos una onda que igual está trifásica, pero en cambio aumenta la velocidad y tengo una velocidad de 215. Entonces, posiblemente este sí es el sitio en donde esté la obstrucción. Entonces vamos a evaluar los grados de estenosis. Nosotros llamamos estenosis significativa cuando tenemos mayores a 50%. Entonces, en este caso, cuando yo tengo ya mayor a 50%, vamos a observar incremento de la velocidad sistólica en el 100%. Entonces, ayer decíamos y recordábamos las ondas y los patrones de estenosis. Entonces decíamos que nosotros tenemos antes de la estenosis un flujo preestenótico en donde la
velocidad va a disminuir un poco, ¿no? En la flujo, está aumentado, pero no tanto. Aquí sí aumenta la velocidad, pero no tanto. En la estenosis tiene un repunte la velocidad, ¿ya? Y en el postestenótico tenía una onda que era el parvus tardus, que es una onda monofásica con velocidad disminuida, ¿ya? Entonces, esto es la característica para todos los dobles arteriales. Entonces, si yo tengo una reducción del 0 al 49%, nosotros lo que vamos a observar es que la velocidad media, a medida que la estenosis, aumento de la velocidad media, a medida que se acerca al 50%, y en cambio en este caso podemos ver algo de estrechamiento espectral. Y distal a la lesión podemos ver una onda trifásica o bifásica, y ensanchamiento espectral puede ser el único signo, ¿ya? Entonces, cuando tengo de 0 a 49. Cuando ya tengo de 50 a 74, recordemos que en este caso ya son estenosis más significativas. Entonces, en este caso, la onda espectral de la lesión va a tener ya un aumento. Ya tenemos un aumento de la lesión, se puede volver monofásica, tenemos ensanchamiento espectral y distal a la lesión algo de amortiguamiento. Y si yo tengo una reducción del 75 al 99%, la onda espectral se me vuelve ya monofásica, y aquí reconozco ya la onda monofásica diferente. La velocidad incrementa, como en este caso, incrementa. Tengo totalmente ensanchamiento espectral, miren, y distal a la lesión, tardus parvus, ¿ya? Entonces, característico. Y mire, eso es acá abajo el Doppler espectral, y en la imagen de arriba, la caja de color con Doppler color, en donde vemos la placa y el flujo disminuido justo en el lugar de estenosis. Entonces aquí tienes preestenótica en lugar de estenosis y postestenótica. Y cuando tenemos casi una obstrucción completa, el flujo dentro de la oclusión parcial, en este caso parcial, se describe como un flujo de goteo de baja velocidad. Miren en este caso, bueno, tenemos una vena y miren la arteria, como casi bien, casi ni siquiera se ve. Incluso, miren acá también, casi ni siquiera se ve el flujo que está pasando por la obstrucción. En el caso de una estenosis de alto grado de la arteria subclavia, recordemos que la velocidad media, cuando tengo una estenosis de la subclavia, tiene que ser más de 200. Entonces, mayor de 200 me va a causar una distorsión del flujo del color. Igual, distal a la estenosis, tenemos una onda monofásica, ensanchamiento espectral y aumento del tiempo de aceleración. ¿Ya? Entonces miren como aquí el Doppler color, como tengo distorsión, o que nosotros también le llamamos aliasing, que podemos tener en el vaso. Acá otro ejemplo, en un Doppler color vemos la disminución del calibre del vaso con una placa, ¿ya? Entonces esto se traduce a que ya va cambiando la onda con ensanchamiento espectral, ¿no? Y miren acá, aumenta más de la velocidad, está más de 150, ¿ya? Entonces, esas son características. Entonces, no solo es, como ayer les decía, que solo es que la velocidad aumenta, sino que puedo tener un montón de características añadidas para darme cuenta que tenemos una estenosis. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ecografía Doppler? Pues nosotros, la ecografía Doppler es más al alcance, está disponible casi en manos de quien puede hacer adecuadamente, pues chévere, pues, que puede estar en cualquier lugar, y también pues localiza lesiones hemodinámicamente significativas, caracteriza lesiones oclusivas o no significativas, y visualiza otras estructuras adyacentes como son venas, planos musculares y tejido celular subcutáneo, porque el siguiente examen es una angio TAC de miembros
superiores en este caso. Entonces, si nosotros en el ecodoppler ya podemos observar, pues ya no le haría una angiotac, ¿no? Pero nos ayuda bastantísimo el ecodoppler. Eso es en cuanto a Doppler de miembro superior. Entonces, ¿qué nos queda como resumen? Alguien que haga un pequeño resumen de cómo es la onda de la esta y cuáles son los hallazgos en la estenosis. Se puede decir que cambia de una onda trifásica a una monofásica, que la velocidad de flujo va a estar, la velocidad va a estar aumentada sobre 200 si es en la subclavia, y ahí hay los rangos, por ejemplo, de las demás del axilar que está sobre de los más de 78, más de 75, igual de la braquial y de la radial sobre los 65, si mal no me acuerdo. Ujú. Aumento del... De la velocidad, ¿no? Sí. Y posterior era, posterior al estenosis. Noción, el par bustar. Ya, entonces son características. Y también decía otra característica que cuando no tenemos estenosis significativas, como son de ya de más del 75%, los únicos hallazgos que podemos tener es ensanchamiento espectral. ¿Ya? Entonces, recordemos que el ensanchamiento espectral le veíamos fisiológicamente en vasos pequeños y en bifurcaciones, ¿no es cierto? Pero no tendría yo que ver ese ensanchamiento espectral en una arteria que estoy valorando normal, ¿ya? Entonces, a veces el ensanchamiento espectral son los únicos hallazgos. Ya, eso, la onda que de la arteria, de las arterias que son trifásicas, pulsátiles, y bueno, la anatomía que nosotros eso ya nos acordamos, pero les he hecho un recuento, un resumen bien resumido para que esos son los vasos que nosotros tenemos que ver en el Doppler arterial, ¿ya? Entonces... Una duda, doctora, antes de que avance. ¿En qué segmentos Claro. se encontrarían mayormente las estenosis? En su experiencia, ¿en qué parte se encuentran más estos problemas? En miembro superior casi en realidad no hay, sí se ve claro que estenosis, pero más es en miembro inferior. O sea, más de todo lo que se hace y hemos hecho y hemos valorado, más se ve estenosis en miembro inferior. Pero si vamos en miembro superior, pues en la braquial o en la radial, en la cubital, pero más en miembro inferior. En miembro inferior siempre, cuando tienen clínica, más es en miembro inferior que tanto en miembro superior. Ok. Ya. En este caso vamos a ver ahorita Doppler venoso de miembros superiores. Entonces, no digo, o sea, en el arterial es saber la onda, saber la estenosis cómo es, ya, y la anatomía. Eso es lo básico que tenemos que saber. Ahora en el Doppler venoso, en cambio, ya van cambiando pues las cosas, porque en cambio las venas, pues tenemos otro tipo de valoración en las venas, ¿no? Entonces, empecemos. Primero, en el sistema venoso tenemos un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Entonces, nosotros tenemos que saber los dos sistemas y valorar los dos sistemas cuando nos envían un Doppler venoso, ¿ya? Entonces, como les decía ayer, todos esos exámenes de Doppler son exámenes que son largos, son exámenes que nos demoramos media hora, dependiendo del tipo. Hay exámenes que envían, por ejemplo, hay médicos que tal vez, no sé, piensan que se hace exámenes en 5 minutos, no sé si alguien hará un Doppler en 5 minutos o en 10, que bueno, capaz que sí, pero a veces envían Doppler arterial y venoso de miembro inferior derecho e izquierdo. Entonces, en realidad, a veces, no digo, a veces es porque no saben muy bien la clínica de cada patología que se presenta, porque cada patología, tanto de arteria y de venas, son diferentes. El paciente llega con clínica diferente y yo sé que esa clínica es, pues, si estamos pensando en una estenosis, ¿cómo va a llegar el paciente?
Si estoy pensando en una estenosis de de la arteria del miembro superior, ¿cuál es la clínica del paciente? Puede ser que tiene una disminución, al disminuir la vascularidad por la estenosis, isquemia o presentar algo de cambio de la coloración en cuanto a la extremidad. Claro, ¿no es cierto? Si una Dolor, simetría, parestésico. exacto, disminución del pulso, una extremidad fría. Esa es la clínica de una estenosis de una arteria. Pero en cambio, si yo pienso en algo venoso, el paciente cambia totalmente. Es un paciente que tiene la extremidad edematosa, tiene una piel caliente. Entonces, es diferente la clínica del paciente de arteria y de vena. Entonces, para nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque no digo, si imagínense nos demoramos una hora y media en todo eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, como nosotros valoramos sección por sección, por eso el examen son largos, porque no digo, si alguien quiere ver rapidísimo, sí, se demora bien poquito, pero en realidad son exámenes largos. Entonces, en el sistema venoso profundo, nosotros tenemos primero la vena yugular, ¿no? Rama también de la vena brachiocefálica, la vena yugular interna, vemos la vena subclavia, la vena axilar, y esta vena axilar, braquial, y esta en el pliegue del codo se divide en vena radial y cubital. Este es igual que el sistema arterial, porque recordemos que son dos venas y una arteria. Siempre van acompañando dos venas y una arteria. Entonces, ese es el sistema profundo, casi igual que en el sistema, igual discurren cerca de la arteria, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar así. Ese es el sistema venoso profundo. Ahora también yo tengo que saber el sistema venoso superficial. Eso también nosotros, porque van a drenar, la cefálica, la basílica, van a drenar en la vena axilar, porque son afluentes. Recordemos que en el sistema venoso, la sangre va desde distal hacia el corazón, ¿no es cierto? Entonces va recogiendo todas las, a diferencia de las arterias que va de proximal a distal. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Perfecto. Ya, entonces, en este caso tenemos nosotros la vena cefálica, miren, la vena cefálica externa, la vena basílica interna, se unen en el pliegue del codo y a su vez van a dar una vena cefálica del antebrazo y una vena basílica del antebrazo, ¿ya? Y estas a su vez van a formar, junto con la radial y cubital, los arcos venosos palmar y superficial y las venas digitales. Entonces, todo esto en sí tendríamos que describir desde aquí hasta acá arriba, ¿no? Hasta que llegue acá. Entonces, en este caso vemos, como les decía, la vena basílica y la vena cefálica que van a terminar en la vena axilar y luego en la subclavia. ¿Ya? Entonces, ese es un sistema superficial y un sistema profundo. Todo tenemos que ver porque tenemos que ver la llegada de la cefálica y a la unión cefálico con la axilar. Sabiendo ya nosotros la anatomía, de miembro del sistema venoso, nosotros vamos a saber que nosotros en el sistema arterial tiene diferencias con las venas, las arterias tienen diferencias con las venas, pues las venas tienen unas paredes elásticas, entonces esto quiere decir que estos vasos se van a distender o comprimir. Entonces, eso es lo que nosotros vamos haciendo primero la diferencia en cuando tenemos los dos vasos, una arteria y una vena, porque están cerquita, entonces nosotros primero vemos por la compresión. Las venas siempre se comprimen, siempre se van a comprimir, a diferencia de la arteria que no se comprime. Entonces, nosotros primero hacemos una valoración colocando el transductor en transverso y vamos a comprimir cada 1 a 2 centímetros desde la yugular interna, subclavia, axilar, braquial, la vena cefálica, basílica, hasta el codo. Y en el plano longitudinal
haciendo también con Doppler color y espectral. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos esta compresión? Porque nosotros primero en un sistema, en un Doppler venoso, nosotros lo que primero vamos a ver es que si no hay una trombosis, ¿ya? Entonces, son diferentes tipos de estudios que nos envían a la consulta de ecografía. Entonces, un estudio de ecodoppler venoso es para trombosis y uno es para insuficiencia venosa. Son dos diferentes. Entonces, el que es de emergencia es el de la trombosis. El de la insuficiencia venosa, pues el paciente ya no es de ese rato que tiene las molestias, sino el que el paciente ya tiene hace tiempo molestias y ese se lo podría agendar al paciente, o sea, se podría agendar ese turno para hacerlo cuando se tenga más disponibilidad, pero en cambio el Doppler de paratrombosis son exámenes de emergencia que se tiene que hacerlo en ese momento. Entonces, nosotros vamos haciendo primero un protocolo para trombosis, vamos haciendo compresión en los vasos en transverso. Entonces, se supone que en el momento en que yo tengo un trombo, ese vaso no se va a comprimir. Y aparte, pues tengo la ausencia de flujo y veo una imagen que está dentro de la vena, que es un trombo, ¿no? Entonces, ¿qué les decía? Igual que el Doppler arterial, nosotros podemos hacer el paciente sentado, como en este caso, con la rotación externa del brazo o acostado en decúbito supino. Y miren, aquí vamos observando, aquí veamos la vena subclavia, vemos la axilar, la braquial y eso sí. Y vamos haciendo las compresiones. Todas las venas visibles son examinadas con y sin compresión cada centímetro en plano transverso, Doppler color y espectral en plano longitudinal, ¿ya? Entonces ya termino de hacer el transverso, después coloco el transductor en longitudinal y voy ya con el Doppler color y espectral en el caso que necesite, ¿ya? Entonces, esa es la posición adecuada para la valoración del paciente. Entonces, miren, en este caso, como vemos aquí, estamos viendo aquí cómo el transductor está en la fosa supraclavicular y en esta fosa supraclavicular está en transverso y en longitudinal. Y miren cómo yo veo en eje longitudinal la vena subclavia. Yo así tengo que ver con el llenado completo de la vena subclavia. Doy la vuelta al transductor y pongo en eje transverso y veo la vena subclavia cerca a la arteria subclavia, ¿no? Y en este caso, aquí mire, estoy viendo cómo llega la vena cefálica a la vena subclavia, seguida acá pues de la axilar. Entonces, así yo tengo que ver todos los vasos. Entonces, primero haciendo la compresión de cada vaso y luego sí, en Doppler color en longitudinal. Esta es la que tendría que comprimirse. Yo incluso no veo el flujo porque no hay ningún trombo ni nada y está funcionando adecuadamente la vena. Esta es más o menos la onda normal de la arteria, de la vena subclavia, perdón. ¿Ya? La vena cefálica, que les decía, que la vena cefálica llega hacia la subclavia, ¿ya? Vamos a ver aquí en este caso la vena axilar y después la braquial, la axilar y la braquial. Aquí tenemos dos venas en transverso, dos venas y una arteria. Y miren la posición siempre importante del paciente y aquí en este caso está en el tercio medio del brazo y vemos en transverso esta imagen, esto en el ecodoppler. Hago en transverso, luego coloco en longitudinal, pongo igual el Doppler color y tengo las venas, dos venas y la arteria. Y miren, en este caso la arteria. Aquí no se ve porque se comprimo y no tendrían que verse las venas que están acá, miren, en medio, se ve un poquito aquí ya. Llegamos ya al antebrazo y en este caso en el antebrazo, miren, como tenemos en transverso, en esta posición veo las arterias y dos venas. Entonces estamos acá con la cubital en esta posición acá. Y coloco en sagital
esta es la radial en sagital, y veo toda la valoración del vaso, ¿ya? Y aquí con la correspondiente compresión de la vena, por eso no aparece, ¿ya? Entonces, este examen es un examen normal, ¿ya? Todo estoy viendo, todo llenado, se comprimen, hasta aquí estamos muy bien. Entonces, aquí decimos un protocolo de la valoración de extremidad superior venosa. Entonces, ese es un resumen de lo que hemos visto de venas. ¿Qué dice? Un paso 1, vemos la vena subclavia. Vamos a visualizar con imágenes en longitudinal, desde el manubrio hasta lo más distal que sea posible. Y vamos a ver con Doppler color las subclavias y en este caso podemos ver también la yugular interna. Luego paso a la vena cefálica porque aquí voy a identificar la unión de la cefálica con la subclavia y la voy a seguir por encima del hombro hasta el codo, ¿ya? Y siempre con compresión transversal y en longitudinal. También veo la vena axilar y la braquial. Y ya recordemos que está en el brazo. Y la continúo hasta el codo. El paso 4, vemos la vena basílica, identificar la unión de la vena basílica y braquial y seguir la basílica hasta el codo. Y 5, las venas del antebrazo, que son la radial y la cubital. Entonces siempre dice, mire, como método primario de examen se recomienda la comprensión transversal. Esto es importante para descartar trombosis. Entonces, estamos hablando de trombosis, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿O cuáles son las características de una trombosis aguda? Entonces, primero, el trombo que tiene días o quizás 1 o 2 semanas. Esta imagen yo la voy a ver de cogenicidad baja. La vena se tiende a dilatar, no se comprime la vena y en algunos casos puedo tener un trombo flotante libre. Entonces, esas son las características que yo veo en una trombosis. Entonces, mire, en este caso vemos una vena, ¿ya? Y tenemos un trombo y está dilatada esta vena, ¿ya? Nos llama la atención la dilatación. En este caso también tenemos un vaso, una vena, en donde nosotros ponemos el Doppler color y no tengo un adecuado llenado como tenía en las imágenes anteriores. Y nosotros vemos aquí el trombo, totalmente el trombo. Y aquí no se comprime. Miren cómo se hace la compresión y estos vasos no se comprimen. Característica de la trombosis. Aquí también, bueno, aquí tenemos las venas, arterias, y mire, en este caso, en este esquema, no compresión con compresión. Y mire, en este caso, esta vena se comprimió y esta vena de acá no se comprime, a pesar de que estamos haciendo. No se comprime y igual acá, ¿no? Entonces, esta es la trombosis de este vaso que está acá. Y también de acá, miren cómo no se comprimen estas venas. Entonces, importantísimo eso para descartar una trombosis. Acá también la dilatación. Primero a mí me llama la atención la dilatación de la vena y luego con el Doppler color, con la caja de color dirigida hacia el flujo del vaso, veo falta de llenado del vaso con un trombo en su interior. Y también podemos tener una trombosis subaguda. Esta trombosis subaguda, el trombo tiene 1 o 2 semanas de edad. Entonces, en este caso ya va cambiando la ecogenicidad, los trombos. Y en este caso tiene un aumento de la ecogenicidad, incluso puede ser isoecogénico. Disminuye el tamaño del trombo, el tamaño también venoso reducido y se puede adherir el trombo. Entonces, y miren cómo ya va cambiando la ecogenicidad del trombo. Miren todo esto, estamos con un Doppler color y no veo ausencia de flujo en todo esto. Y igual acá, miren. Ausencia de flujo. Doctora, disculpe, ¿se debe medir? ¿Tiene alguna medida para saber que hay un trombo? Con el estrechamiento, es lo que quiero decir.
¿O es solamente visualmente que decimos que hay ensanchamiento? De los vasos, sí. Una cosa es que se dilate el vaso y otra que el trombo sí se lo debe medir. El trombo sí Sí. lo debe medir. No hablaba del vaso, hablaba del Sí, vaso. sí, claro, sí, claro. En sí, hay medidas de todos los vasos. Son medidas que son de referencia de todos los vasos en realidad. Sí, hay medidas de todos los vasos, pero no digo, nosotros ya más o menos sabemos cómo son las medidas, entonces ya nos llama la atención la dilatación y ya pues, pero claro que sí hay medidas y como digo, no se mide la dilatación, sí se puede medir la dilatación, pero también medimos el trombo que tenemos ahí. En el caso de que más, cuando tenemos más, que se mide en arterias, las placas que medimos. En trombos venosos los observamos todo y los describimos en el lugar en el que está. Pero siempre se tienden a dilatar los vasos y aparte de lo que se dilatan también podemos tener epifaciales dilatadas, que también son características de las trombosis o de las insuficiencias. Doctora, ¿existen plantillas para hacer informes o se hace en cuanto al diagnóstico de la Doppler vascular periférico? ¿Se utilizan algo como un esquema? Pues cada uno tiene su esquema, cada uno se va haciendo los esquemas, uno se va haciendo no plantillas, bueno, sería unos modelos de informes. Cada quien va haciendo su modelo de informe dependiendo de los hallazgos que va teniendo. Pero más o menos, como decíamos arriba, los pasos a seguir. Entonces, como yo tengo esos pasos a seguir, voy describiendo. Hay que describir todos los vasos. Describo todo lo que veo. Tengo que poner la vena axilar, tengo que poner la braquial, tengo que poner que sí, que se comprimen adecuadamente, no se observan trombos con velocidades conservadas, si hay dilatación, con dilatación, si hay epifaciales dilatadas, todo se va describiendo. ¿Ya? Entonces, en este caso igual, nosotros veíamos acá en esas imágenes que yo les decía, que en este caso ya podemos tener, cuando es una trombosis subaguda, nosotros podemos tener un cambio de congenicidad del trombo. ¿Ya? Y también miren aquí, el trombo dentro del vaso. Acá también, miren cómo tenemos todo, la dilatación y el trombo con falta de llenado del vaso. ¿Ya? Entonces, esto es en sí un resumen que se hace de Doppler venoso y arterial de miembros superiores. ¿Ya? Igual, pues en las arterias y las venas de miembros superiores e inferiores, casi es lo mismo. En sí, lo que cambia es la anatomía, ¿no? La anatomía y dónde tengo que ubicar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a seguir con Doppler arterial de miembro superior. De miembro inferior, perdón. Ya. Ya. No sé si existe una pregunta hasta ahora para seguir con la otra charla. Para que pueda tener el tiempo y también la secuencia. Muy clara la explicación, doctora. Sí, ya. Entonces, no hay problema. Entonces, sigo nomás. Sí, doctora, continúa. Ya, entonces vamos a ver ahorita Doppler arterial de miembro inferior. Como les decía, casi el Doppler arterial de miembro inferior o superior, casi es lo mismo, sino que va cambiando la anatomía. Entonces, siempre importante hacer recordar la anatomía para poder hacer. Entonces, ya creo que nosotros hasta ahora ya nosotros sabemos cómo es la onda de una arteria, nunca se les va a olvidar. Ya, o sea, yo no creo que si les preguntamos la siguiente semana y les digo, ¿cómo es una onda? No creo que de ninguno de los que estén conectados ahorita no pueda contestar eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a describir la técnica ecográfica, describir parámetros técnicos en Doppler arterial, describir hallazgos normales.
Entonces vamos con Doppler arterial de miembros inferiores. Entonces, ¿cuál es la enfermedad o cuál es la patología más frecuente? Es la ateromatosis. Miren que nosotros tenemos una prevalencia de 5.3 y 29% de ateromatosis. Entonces, estas placas que miren los esquemitas, aquí tenemos las arterias de miembro inferior, aquí tenemos unas normales y aquí tenemos estas placas. Estas placas son las que me causan la estenosis y esto es lo que yo voy a ver en la ecografía Doppler a la final y miren cómo van cambiando los vasos, un vaso sanguíneo normal y un vaso sanguíneo ya alterado o que empieza a tener patología. Entonces, primero, otra vez, recordemos, a pesar de que parezca que es repetitivo, es importante siempre hacer hincapié en cosas que son importantes y que no se nos debe pasar para hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, siempre yo empiezo todos los estudios Doppler con modo B. Entonces, en este caso, yo veo toda la del vaso. Y mire, en este caso estoy viendo el vaso y aquí tengo unas placas. Entonces yo en modo B tengo que ver esta placa. Aquí en modo B veo, mido la íntima, veo las placas que tengo acá, las mido las placas y por ejemplo en este caso estas plaquitas no me están causando una estenosis significativa que sea más del 50%, miren. Entonces yo las mido y pongo que no me causa una... Entonces, no me causa estenosis significativa, ¿ya? Con el modo B. Coloco el Doppler color y en este caso, en el Doppler color, miren como yo ya tengo que tener lo que decía, siempre tengo que ver el llenado adecuado del vaso. Entonces, en este caso veo el llenado adecuado y miren acá si tengo una disminución por las plaquitas que estábamos viendo acá arriba, ¿ya? Entonces, terminé con el Doppler color, veo la dirección de flujo y ahora voy a poner el Doppler espectral. Como no tengo una estenosis significativa de esta, por las placas que tengo, que es una estenosis menos del 50, menos del 25%, entonces la onda no va a cambiar y sigo teniendo una onda trifásica y no hay nada. Si esta placa estuviera así, más del 50%, ya encontramos los hallazgos que ya habíamos dicho, como la onda, la velocidad aumentada, la Parvus-Tardus, el ensanchamiento espectral, ¿no? Pero siempre es importante, modo B, Doppler color, Doppler espectral. Entonces, miren, acá ya empezamos ya a ver miembro inferior y ya es de valoración diferente. Entonces, para hacer un estudio de Doppler arterial, el paciente lo hacemos que se acueste en decúbito supino y nosotros vamos valorando. Tenemos que hacerle que se coloque una bata al paciente, que tenga su ropa interior, que se coloque una bata y empezamos a hacer el estudio desde la región inguinal, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con anatomía. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la arteria, la aorta, la arteria aorta. Después tengo la arteria ilíaca común, que esta arteria ilíaca común se me va a dividir en una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca externa se va a continuar con la arteria femoral común, con la arteria femoral superficial, con una rama que es la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda y la arteria superficial se continúa, se dirige hacia la parte posterior, se convierte en arteria poplitea y esta arteria poplitea se divide en el tronco tibio peroneo, en donde tenemos la arteria tibial anterior, la arteria peronea y también la tibial posterior, ¿ya? Y termina en los arcos igual, en las arterias dorsales del pie, en un arco plantar, un arco dorsal y las arterias digitales plantares, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un ecodoppler de miembro inferior arterial, yo tengo que ver todas esas arterias. Bueno, tal vez la aorta no, empiezo desde la femoral, que nosotros empezamos en la región inguinal. Entonces, si nosotros vemos esta imagen,
Nosotros, esto está la región inguinal, esto nosotros tenemos en la región inguinal. Entonces, en este trayecto yo empiezo a valorar. Aquí empiezo a ver la arteria femoral común, la empiezo a observar desde aquí. Lo ideal sería también ver las arterias ilíacas, que sí se las puede ver. Entonces veo la arteria femoral común, la región inguinal, sigo con mi transductor lineal, siempre los Doppler con el transductor lineal, y voy viendo la valoración que ya vamos a describir, ¿no? Entonces siempre es importante. Aquí otro esquema en general, otra vez para que nos quede claro, la ilíaca común, la ilíaca externa que se continúa femoral profunda, con una femoral profunda, la femoral superficial que se continúa hacia atrás con la poplitea, tronco tibio peroneo, tibial anterior, la peronea y la tibial posterior y las arterias dorsales y plantares del pie, ¿ya? ¿Cuál es la técnica? Otra vez, transductor lineal entre 7 a 12 MHz. Empezamos en el segmento aortoilíaco, el transductor convexo. Cuando yo voy a hacer, en este caso, yo empiezo con el transductor lineal cuando yo empiezo a ver femoral, pero si yo voy a ver ilíaco o voy a ver aorta, nosotros utilizamos el transductor convexo de 3 a 5 MHz. Nosotros cuando estamos en abdomen utilizamos estos MHz porque el vaso está muy profundo. Entonces, si yo voy a ver con un lineal, no me va a alcanzar para poder ver. Ajustar el PRF entre 2.5 y 3 KHZ, no me acuerdo cómo se describe, pero en este caso yo tengo que describir, cambiar el PRF de acuerdo al vaso que está, si está profundo o superficial. No es el mismo PRF o repetición de pulso que yo voy a utilizar para una aorta o para una arteria femoral, porque son más superficiales, entonces yo debo ir cambiando. Asimismo, el ángulo Doppler tiene que ser menor a 60 y las ganancias de color, acomodar mi volumen muestra que era 1/3 del vaso y nuestra caja de color que habíamos dicho que tiene que colocarla dirigida a la dirección del vaso. Entonces, mire, en este caso, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con leve rotación externa de la cadera. Va a empezar el estudio a nivel de la región inguinal y coloco el transductor en posición transversa y longitudinal para empezar a ver la arteria femoral. Yo voy recorriendo. No es que yo tengo que saltarme segmentos de los vasos, no, porque solo la vi la femoral común y ya me salté a la poplitea y de ahí no. Nosotros tenemos que seguir el trayecto del vaso. Obviamente que si yo ya estoy acá y yo ya acá tengo aumento de la velocidad en la femoral, que tengo un aumento de unos 200, pues ya sé que hay una estenosis. O incluso si yo tengo abajo en la tibial anterior, las velocidades también aumentadas, o con el tardus parvus que tengo, ya me imagino que puede haber una estenosis más alta, ¿no? Vamos a estudiar el segmento proximal de la femoral profunda y también posterolateral la femoral superficial, porque la femoral superficial recordemos que discurría por el muslo y se dirigía hacia la puerta posterior para convertirse en poplitea. Terminé la femoral superficial, ahora yo puedo, miren en este caso como le ponen al paciente como con en leve decúbito lateral para poder observar, o yo prefiero poner al paciente en decúbito prono, y en decúbito prono voy a ver la arteria poplitea. Entonces se observan dos posiciones en decúbito ventral o decúbito dorsal lateral, en transversal hasta cuando se va a bifurcar en el tronco tibio peroneo. ¿Ya? Entonces ahora empiezo, en cambio, ya terminé el tronco tibio peroneo, regreso al paciente, si lo pusimos en decúbito lateral, bueno, vamos a seguir ahí mismo, o si lo tenía en decúbito prono, lo hago que regrese a decúbito supino para empezar a ver la arteria tibial anterior, que la
discurre por la parte anterior de la pierna. La tibial posterior, que es interna, y la peronea, que es externa. Entonces, así debo recorrer y debo ver todos los vasos. Entonces, yo sé que la tibial posterior la encuentro en la parte anterior, entonces yo la busco acá. La peronea, si me dice, si tiene alguna lesión en la peronea, yo sé en dónde está ubicada, entonces la voy buscando la peronea. Incluso la puedo seguir desde el tronco tibio peroneo que yo encontré, puedo seguir los vasos. Eso es lo ideal. Entonces, vamos valorando todo, componiendo el Doppler color y también el Doppler espectral, porque nosotros vamos valorando y para nosotros poner nuestro informe, nosotros ponemos velocidades de cada uno de los vasos. Entonces tengo que poner velocidad de la femoral común, de la superficial, de la profunda, de la poplitea, de las tibiales y de la peronea. Todo tengo que poner las velocidades que yo encontré. Entonces, aquí otro esquema para que ya nos quede bien claro cómo vamos a hacer la valoración. Entonces, aquí tenemos el paciente o el esquema en decúbito supino y en decúbito prono. En decúbito supino, mire, en 1 dice que yo voy a valorar la arteria femoral común. También voy a valorar la arteria femoral superficial y la arteria femoral profundo. Aquí, en la parte anterior, voy a valorar la arteria femoral superficial y llego a la región de la rodilla posterior y veo la arteria poplitea. Tanto aquí, miren, en 3 dice que en transverso y en longitudinal, miren, la superficial y la profunda. Y cuando tengo yo mi paciente en decúbito prono, veo también acá la arteria poplitea, perdón, y la arteria poplitea también en longitudinal, ¿ya? Entonces siempre este esquema o este orden para poder observar los vasos, porque así no se nos va a escapar nada. Entonces, miren acá, aquí ya tengo un vaso, aquí tengo miren, aquí tengo las venas y la arteria, la vena femoral, la arteria femoral, ¿ya? La arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Es después de la bifurcación y esa es la arteria femoral común. Voy haciendo mis esquemas para ver la parte inferior de la pierna. Entonces, en la primera veo, como les decía, la tibial anterior en transverso. Veo también de acá, la empiezo a recorrer a mi tibial anterior. Este es en supino, perdonen. Acá es en supino. Esa es la tibial anterior. Miren cómo yo la recorro a la tibial anterior, toda la tibial anterior. ¿Ya? Acá en 3. Entonces voy recorriendo aquí ya mi arteria peronea en 3, en prono. Y en 4 también veo la arteria tibial anterior. Entonces también voy valorando la arteria tibial anterior, tanto en transversal como en longitudinal. Y por último, bueno, las arterias ya del piecito, ¿ya? Entonces, miren las ondas normales de las arterias. Entonces, les decía lo mismo, las ondas son lo mismo en miembro superior, en miembro inferior. Entonces, tengo una onda trifásica, una onda pulsátil, ¿ya? Con su adecuada velocidad, siempre con el Doppler color para ver el llenado del vaso. Aquí voy viendo, miren cómo se bifurcó. En la bifurcación también yo tengo que ver y ver cuando se bifurca con Doppler color y espectral. Sigo con mi arteria poplitea. Entonces, así tenemos que nosotros presentar nuestras imágenes. En Doppler color y Doppler espectral. Porque yo tengo que ver mi velocidad. Entonces, miren aquí la velocidad de la poplitea es de 72, entonces normal el vaso. Aquí tenemos una arteria tibial posterior con curva espectral normal. Obviamente que ya van disminuyendo los vasos, o sea, no disminuyendo, ya van
alejándose los vasos y va disminuyendo la velocidad, como igual lo que sucede en el brazo. Entonces, miren acá en Doppler color y con Doppler espectral normal, y tengo una velocidad de la arteria tibial posterior de 80 centímetros sobre segundo. Estamos perfectos. Entonces, ¿cuándo está indicado un Doppler arterial de miembro inferior? Cuando tengo una detención de estenosis significativa, cuando tengo un seguimiento de evolución de enfermedades identificadas y evaluación de anormalidades vasculares sospechosas. Entonces, aquí tengo los diferentes patrones de flujo Doppler. Entonces, otra vez, una onda trifásica, miren una sístole, un inicio de la diástole y una tercera fase que es cuando se termina la diástole. Aquí vemos la onda trifásica normal y flujo laminar de alta resistencia. Recordemos que en extremidades será de alta resistencia. Ya, aquí otro. En la sístole tenemos un flujo anterógrado, el inicio de la diástole, un flujo reverso y cuando termina un flujo anterógrado. Aquí tenemos el normal y donde vamos cambiando las ondas, donde nos va indicando que ya tenemos patología. Entonces, si yo tengo un flujo bifásico de baja velocidad, ya tengo una obstrucción distal. Si cambia la arteria a un flujo monofásico, también tengo una obstrucción proximal. Y si tengo un flujo de baja resistencia de alta velocidad, puede ser una fístula arteriovenosa. Y un flujo bidireccional con diástole invertida puede ser en el pseudoaneurisma. Entonces son patrones de flujos normales y anormales. Más o menos aquí tenemos el diámetro y velocidad picosistólica en las arterias de miembros inferiores. Entonces es importante también ver esto. Entonces mire, el diámetro de la aorta es de 2 centímetros infrarrenal. Una velocidad picosistólica de 55, más o menos 55. La ilíaca común, un diámetro de 1.5, una velocidad de 70. La ilíaca externa 0.8 con una velocidad de 115, la femoral común 0.8 con una velocidad de 114, la femoral superficial mide 0.6, la popltea 0.5 y las tibiales 0.3 con sus respectivas velocidades. La femoral superficial 90 y va disminuyendo, como les decía, la poplitea 68 y las tibiales 55. Entonces, hallazgos normales en las arterias, en tanto en la velocidad y el diámetro. Doctora, ¿normalmente se tienen cuadros o uno logra aprenderse todas esas velocidades y diámetros? En realidad no, sería una pérdida de... No, o sea, es que hay cosas que, por ejemplo, la aorta, nosotros eso debemos saber, que son medidas que, bueno, no sé, ya uno se aprende, pero en cambio, sabernos que la poplitea tiene que medir 0.5, obviamente que no son medidas tan diferentes si nos vamos a acordar de estas medidas, que si yo ya veo una arteria tibial que yo sé que es pequeña y la veo de 1.5, ya me va a llamar la atención, pero en sí, lo que sí nosotros no podemos, o tal vez no queremos, o no queremos aprendernos todas estas tablitas, lo que se puede tener en el celular, que son tablas que las podemos tener en el celular como esquemas, o en el caso de que sí se puede imprimir, pero pues sí son válidas, saber cuáles son las velocidades. Pero más o menos, miren, la que más alta es aquí es de la ilíaca externa. Entonces yo después las velocidades ya sé que no deben pasar sobre 100 en las femoral común, en esas. Y si yo tengo ya abajo en la poplitea y en las tibiales, no debe pasar de 70, 80, entonces yo ya más o menos sé cuándo se eleva la velocidad. Ya. Entonces, ¿cuándo empiezo yo a ver estos patrones de flujo anormal? Veo cuando tengo estenosis, cuando tengo un flujo. Entonces, cuando tenía la estenosis, ¿qué veía? Flujo de baja resistencia, la onda va cambiando y tengo un amplio ventana onda espectral.
el tiempo de aceleración es de 133 es normal, y si es mayor de 200, puedo ya ver parvus tardus. Miren cómo totalmente cambia la onda de la arteria, todo, y aquí ya veo las placas que están aquí. Entonces, pues ya me llama la atención y ya no sería lo normal. Entonces, eso sí estoy viendo es después de la estenosis. Entonces, yo tengo que ir a buscar en dónde es la estenosis. Recordemos también que miren cuando yo puedo tener una fístula arteriovenosa. Entonces, ¿qué era la fístula arteriovenosa? Era una comunicación anormal entre la arteria y la vena, y tengo un flujo de alta velocidad, baja resistencia y mosaico de colores en el Doppler color y onda monofásica, ¿ya? Entonces son características que me hacen pensar en una fístula arteriovenosa, obviamente que también viendo los antecedentes del paciente. Y la mayor causa era la enfermedad arterial periférica, que ya habíamos hablado hace rato. Entonces teníamos la estenosis arterial, que hay una reducción del diámetro de la luz arterial cuando yo tengo mayor a 50. Y esto, como es mayor a 50, me va a ocasionar una reducción del 75% del área. Y esto ya me va a causar cambios en la onda. Entonces, cuando hay una caída de presión del flujo después de la estenosis, voy a tener isquemia y claudicación. Y esto es lo que nosotros vemos en la clínica del paciente, en los hallazgos que tiene el paciente. Siempre en la estenosis hay aumento de velocidad de flujo con ensanchamiento posterior, ¿ya? Otra vez, lo mismo para que es antes de la estenosis, aumenta la velocidad, pero no tanto. Durante la estenosis aumenta mucho más y postestenótica, parvus tardus. Nunca se nos va a olvidar esto, ¿no? Lo mismo, miren cómo van cambiando los... Aquí tengo un segmento casi totalmente ocluido en donde cambia la onda. Entonces, aquí, esta tablita es importante y pues nosotros vemos aquí más o menos las velocidades, que cuánto me va a subir y cómo va cambiando la onda en sí, porque las velocidades, vimos las velocidades normales, pero vemos cuánto tengo cuando tengo la estenosis. Entonces, si yo tengo menos del 20% de estenosis, la velocidad pico sistólica es menos de 150, ¿no es cierto? Un índice de velocidad de menos 1.5 y la onda espectral sigue siendo trifásica y la velocidad es normal, miren. Entonces casi no me va cambiando las velocidades cuando tengo menos de 20%. Tengo de 20 a 49%, ya tengo una velocidad de 150 a 200, la onda igual es trifásica y la velocidad sistólica es normal. Cuando voy cambiando, que siempre les decía que ya vimos en extremidad superior, cuando ya tengo una velocidad, una estenosis del 50 al 75%, y esta velocidad va de 200 a 300, entonces si yo encuentro esto, entonces ya me va a cambiar la onda, y es una onda monofásica con una velocidad picosistólica distal reducida. Más del 75% tengo una velocidad más de 300 justo en estenosis, y la onda espectral distal está amortiguada, monofásica, reducida, que era el parvus tardus. Y cuando tengo una oclusión total, tengo ausencia total del flujo, una oclusión estimada por la distancia entre los colaterales de salida y reentrada, es amortiguada, monofásica, con velocidad sistólica reducida posterior. Entonces, miren aquí los hallazgos, justo en la estenosis, la velocidad me aumenta. Si yo veo esto que decía sobre la línea, tiempo, vertical, velocidad. Y miren la velocidad de 250, entonces tengo una velocidad altísima. En el Doppler color veo las placas y distal, miren cómo veo cuánto tengo, una velocidad de 50 y cambia totalmente la onda que era trifásica, ¿ya? Acá también, miren, tengo primero el Doppler color, veo la caja en dirección a la dirección del vaso, veo las placas, veo aquí en Doppler color como un mosaico o aliasing que tengo dentro del vaso y se traduce en el Doppler espectral con un aumento total de la velocidad justo en la estenosis que tengo de 360.
¿Cómo normalmente podemos ver los vasos? Normalmente van cambiando, pues disminuyendo. Si se hacen los pies, no voy a encontrar una trifásica tan alta como estas, pero van cambiando, miren, en obstrucción. Ya también tenemos oclusión arterial, insuficiencia arterial aguda. Esta, en cambio, es una oclusión súbita de la circulación arterial, que es isquémica, porque la otra, cuando tenemos ateromatosis, nosotros, esa es una patología crónica, que la paciente tiene placas y bueno, en cambio, esto es cuando ya tengo, es una isquemia súbita, ¿ya? ¿Cómo llega el paciente a la consulta? Llega con una claudicación aguda del miembro, con parestesis, con signo de isquemia súbita, dolor, ausencia de pulsos, palidez, parestesis y parálisis. Totalmente diferente a lo que lo que se ve en patología venosa. El paciente en patología venosa tiene dilatada, tiene con edema, tiene la piel caliente, totalmente diferente a la isquemia, ¿no? Entonces no nos podemos confundir que en el médico que está valorando no se puede confundir que el Doppler que va a pedir, ¿no? Porque así nos llegan los pedidos. Los pedidos llegan Doppler arterial de miembro inferior derecho y le vemos al paciente y el paciente tiene pulsos, tiene todo y lo que la clínica del paciente es venoso. Entonces ahí es el problema que existe. Imagínense hacerle al paciente un estudio que no le corresponde, porque tal vez no le valoraron adecuadamente. Entonces, ahí está también nosotros conocer cuál es la clínica de cada patología que vamos a hacer. Entonces, en este caso, si yo veo que está mal el pedido, yo tengo que llamar o acercarme a decir, oiga, doctor, mire, no sé, tal vez tuvo un error, no sé, de la mejor manera de explicar las cosas, y llegar a un acuerdo en beneficio del paciente, porque no sería justo que el paciente llega con una patología venosa y ese es el estudio que hay que hacerle y nosotros como no importa, le hacemos un Doppler arterial, ¿no? O sea, sería descabellado hacer algo así. Entonces siempre hacer la valoración del clínica primero del paciente, escuchar los síntomas del paciente y nosotros para ver qué examen hacemos, ¿ya? Y otra cosa es que el paciente diga, no, yo quiero que me haga eso y punto, pues ahí ya es otra cosa. Entonces, tengo una ausencia de perfusión por 4 a 6 horas cuando tengo esta oclusión súbita, necrosis, y miren, y 8 a 12 horas, cambios irreversibles. Entonces, siempre es importante en estos pacientes hacer los exámenes lo más pronto posible. Entonces, en este caso podemos tener, miren, una embolia, trombo intramural hiperecogénico, flujo ausente, y una trombosis, que es pared del vaso con signos de aterosclerosis, trombo intramural y ausencia de flujo. Entonces, miren, en este caso, vemos un vaso con ausencia de flujo, y si vemos algo de un trombo. Acá también, miren, como tenemos solo un paso filiforme del flujo y vemos una placa o trombo en todo el vaso. Igual acá, vemos aumento de la ecogenicidad dentro del vaso, que nosotros lo tendríamos que ver, si no, es sangre, es líquido, yo lo tengo que ver anecogénico. Otra patología, la fístula arteriovenosa, que ya habíamos dicho que es una comunicación entre el sistema arterial y el sistema venoso, se origina, pueden ser por antecedentes de procedimientos intervencionistas a nivel de la ingle, y lo que palpo es una masa palpable con frémito o soplo. La ecografía Doppler tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad del 99%. En la ecografía, en la fístula arteriovenoso, lo que nosotros vamos a observar es canales venosos. Bueno, en este caso estamos también viendo la fístula arteriovenoso, pues nosotros vemos, ¿no es cierto?, la vena y la arteria, la comunicación. Entonces, si vemos los canales venosos, van a estar un poco más distendidos. Un flujo venoso arterializado de alta velocidad y baja resistencia, y una onda monofásica de alta velocidad y baja resistencia. ¿Qué quiere decir? Que en la vena yo voy a ver el flujo de las arterias. Y en el Doppler color, miren cómo veo todo esto como flujo turbulento. Acá también, miren, me pongo acá
Y normalmente yo tendría que, por ejemplo, ver en este caso, si yo voy a ver la vena, voy a ver aumento de la onda diferente a una vena. Y miren cómo cambia también aquí la onda, una onda monofásica. Otra patología en las arterias son los aneurismas. Entonces, los aneurismas más comunes en miembro inferior son los aneurismas, los popliteos. ¿Pero qué es un aneurisma? Es una dilatación permanente y localizada de una arteria. Entonces, miren, ustedes se deben acordar que cómo son los aneurismas. Entonces, son dilataciones que pueden ser saculares de la arteria o fusiformes, ¿no? Entonces, el más común es el popliteo. Entonces, nosotros cuando observamos, pues también tenemos que tener en cuenta que el 70% de arterias periféricas puede tener un aneurisma popliteo, más frecuente en varones y mayores de 60 años. ¿Qué tengo en la ecografía? Dilatación de la arteria, un trombo mural parcial o concéntrico y un flujo turbulento. Miren, en este caso está dilatado el vaso, y aquí ya cuando ponen un estén. Cuando yo digo, estamos en aneurisma popliteo, cuando yo digo que es un aneurisma, cuando mide mayor a 15 milímetros. Lo normal, 7 milímetros. Entonces, para esto nos sirve la tablita que veíamos de los valores normales, para saber cuánto tengo. Porque si yo ya empiezo a ver un vaso dilatado, tengo que saber que lo normal está hasta 7, pues, para decir que es un aneurisma. Miren acá, vemos la dilatación, unos trombos dentro y vemos los cambios en el Doppler color. El signo del yin y el yang, doctora. El yin sí se puede producir también ahí, pero más común es en el pseudoaneurisma. Pero también acá se puede observar. Entonces, aquí también el aneurisma, el siguiente de la poplitea es la arteria femoral, el aneurisma de la arteria femoral, que es una dilatación de la arteria femoral que es mayor de 2 centímetros. Entonces, vemos una arteria femoral común con dilatación fusiforme. Acá vamos en el Doppler color, un flujo turbulento y vemos también los trombos, tanto acá y acá, ¿no? Y eso sería todo en relación a lo que vamos a ver hoy día. Estamos viendo, ¿no? Miembros superior e inferior hasta lo arterial. Y mañana vamos a terminar con Doppler venoso de miembro inferior, que es un poco más para ver un poco de las válvulas, la insuficiencia que es más común que nosotros hacemos de miembro inferior. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta que tengan. ¿Una duda que les quede en Doppler? Como ya les digo, son exámenes que son un poco más de ponerle más dedicación y más empeño para poder observar cada uno, más porque son exámenes más largos. Pienso que sería cosa de repasar todos los temas y obviamente tener mucha experticia a la hora de hacerla, porque hay que ponerse a practicar. Por ejemplo, en el caso de los que no tenemos gran experiencia, yo sé que hay algunos doctores que hacen ecografía, pero algunos que estamos en el curso no hemos hecho ecografía nunca, entonces se necesita realmente esa experticia para poder llegar a todas esas conclusiones. Sí, yo le recomiendo lo que les decía ayer. Primero, saberme la anatomía al revés y al derecho. Si yo no me sé la anatomía, no voy a partir con el Doppler. O sea, entonces lo que se hace es un esquema en una hoja, un papel, y ir dibujando nosotros toda la anatomía. Entonces, primero ver dónde está la anatomía. Y a partir de eso, al lado de tener la anatomía, si ya me la aprendí súper bien y sé por dónde, ir recorriendo con el transductor y recorriendo todos los vasos. Pero eso es de verdad que es de práctica. Sí, entonces, ¿alguna pregunta que tengan, algún comentario? Estamos aquí para... Doc, no sé si el resto del grupo, porque ayer estaban haciendo como una encuesta, no sé si lograron al principio, porque no me podía conectar, tenía fallas para conectarme al principio. Estaban haciendo como una encuesta para ver
cuántos días iba a ser el examen, qué días iba a ser el examen, y no sé a qué llegó eso, no sé si le han dicho algo sobre eso. No, como ayer ya habíamos quedado que íbamos a dejar sábado y domingo, pensé que todos estaban de acuerdo. ¿En qué quedaron? Así habíamos quedado, doctora, sábado y domingo. Sí, ¿no? No pensé, no, nunca lo... Ya, no, ya le digo, porque aquí vi la encuesta, ya le digo. Déjeme buscarla nuevamente. La sí, no, encuesta nunca. hasta lo último que dijeron iban, hasta lo, no sumé los demás. Yo, o sea, vi solo, llevaba la suma a alguien, no sé con quién es, no dice nombre. Llevaba 43 la primera opción, y ya le voy a decir cuál es la primera opción. Ajá. Desde el sábado hasta el lunes. Ajá. Sí, entonces yo Esa creo era que la primera opción. hasta ahí que se quede, ¿no? Es importante que... Bueno, creo que no sé, yo no puse ningún... No se hizo ninguna encuesta, pero si dice que hay, pues, si ustedes, igual el examen va a estar desde el sábado. Me parece buen tiempo para que ustedes tengan sábado y domingo para poder hacer, porque el lunes ya van a empezar con los otros temas. Entonces, en cambio, si empiezan que el lunes Sí, examen y el martes, en cambio, ya se les va a unir con las clases, bueno. no, ellos lo que querían era que fuera 72 horas porque querían estudiar el sábado hasta el domingo, y el domingo ya comenzar a presentar, porque a veces se colapsa. Eso fue lo que entendí entre lo que leí, porque a veces no me da tiempo de leer los mensajes de WhatsApp. Se colapsa la cuestión y todo lo demás. O sea, lo más que la queja mayor fue el tema de tener tiempo de estudiar el fin de semana, porque en toda la semana no les daba tiempo. Eso. Ah, ya. Bueno, ahí cualquier cosa, si toman alguna decisión, a mí me la hacen llegar y no habría problema por eso. Sí, yo creo que sería mejor si nos deja este lunes, por favor, para poder rendir la prueba, porque efectivamente, o sea, el fin de semana para poder estudiar, como igual, no sé si, yo creo que la mayoría hacen turnos, entonces a veces uno no se puede conectar en la noche, pero estudia el día siguiente, y entonces eso, si puede ser hasta el lunes, por favor. Sí, no habría problema. En realidad, si el examen está cargado ahí, puede estar ahí. Lo ideal es que se haga en una hora el examen, pero son preguntas, como les digo, son preguntas de lo que hemos visto, de lo que yo les hago Claro. hincapié. O sea, igual si va a estar ahí abierto, no creo que se les va a hacer complicado. Otra cosa es que yo les Sí, lo hubiese que tomado... pasa es que lo que sucedió fue que el otro doctor solo lo dejó cargado en el sistema durante 3 días. Entonces querían lo mismo, el grupo quería lo mismo, durante 3 días. Obviamente se presenta en una hora, pero 3 días para que diera oportunidad de que todos, porque a veces hay, de hecho en el examen anterior hubo un colapso total. Yo pude entrar, fue el domingo en la noche, porque antes me fue imposible, no me cargaba la página, se desaparecieron las imágenes, o sea, fue tedioso. Claro, sí, no habría problema. En realidad no habría problema. No digo, otra cosa es, les hubiese tomado el examen aquí así ahorita en el ratito, pero bueno, haciendo el examen así como lo van a hacer, no van a tener ningún inconveniente. Usted sabe, doctora, con qué continuamos el día lunes. ¿Cómo? Usted sabe con qué continuamos el día lunes, con qué. Ya le entendí, no le entendí muy bien lo que me decía. El lunes van a empezar con gineco. Ujú. Con gineco van a seguir también y sí, ahí sí ya no sé con qué tema empezarán, no tengo ni idea. Ahí sí yo de mis temas y de los otros temas, solo sé que es gineco. Ya. Bueno, entonces les agradezco por la atención. Espero que, no digo, en Doppler siempre hay que tener un apoyo y leer bastante y la práctica diaria para hacer un buen examen diagnóstico como en toda la ecografía, ¿ya? Entonces nos vemos el día de mañana con el último tema y mañana si tienen alguna duda de algo o si quieren que repasemos algo de las diapositivas, si nos queda tiempo de la clase que nosotros tenemos con Doppler, nosotros hacemos un repaso mañana de los temas que les parezca más importante. ¿Les parece? Doctora, por favor, si nos puede ayudar subiendo la clase de abdomen agudo y De abdomen.
Y la clase de hoy, o sea, está cargada a las diapositivas, pero tienen un candado que no, o sea, lo que es yo no pude abrir. O sea, está cargada de Doppler arterial, pero tiene un candadito que no me permite abrir el documento, que es esa con la que tuve el problema y con la de abdomen agudo que no hay. No está subida. Ya, No ya. está Entonces subida. voy a revisar. En cuanto termine ahorita, revisamos eso para que ustedes puedan estudiar ya para el examen. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, un gusto. Nos vemos el día de mañana con todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta doctora. mañana. Hasta mañana, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. 13, Hasta mañana. 4.